Buenos días a todos. En nombre del Instituto Nacional de Tecnología Industrial les doy la bienvenida. En función de la modalidad de esta capacitación y lo reducido del desarrollo, solamente un encuentro, quiero dar algunas aclaraciones. La primera es que la reunión no se graba. Pido por favor mantener la cámara y micrófonos apagados. La posibilidad de consulta está referenciada sobre el foro que aparece en el campus y con respecto a la posibilidad también de contactarse más adelante con el correo electrónico oficial del sector de los capacitadores que va a aparecer en el chat de esta reunión. Sin más, los dejo entonces con los especialistas, la licenciada Verónica Bertoncini y el licenciado Gustavo Ruz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro. Mi nombre es Verónica Bertoncini, soy licenciada en Gestión Ambiental con un posgrado en Ingeniería Ambiental. Trabajo hace varios años en el INTI, muy agradecida de ello. Hoy vamos a estar hablando sobre los componentes de un relleno sanitario. Vamos a pasar por diferentes etapas. Va a ser bastante resumido. Lo que es un componente, lo que es un relleno sanitario es bastante grande, digamos, para hacer una capacitación de un solo encuentro, pero vamos a tocar todos los temas. Si ustedes luego quieren profundizar algún tema, nos pueden escribir, como decía bien Eduardo hace un rato. Los temas que vamos a tratar hoy es una breve introducción, en donde vamos a hablar de las diferencias entre residuos y basura, el marco legal, la prefactibilidad de instalación de un relleno sanitario, cuál es el diagnóstico sobre la situación actual de los residuos en donde queremos emplazar el establecimiento, un diagnóstico de las áreas institucionales intervinientes en la gestión de los residuos, el criterio de localización del relleno sanitario. Luego hablaremos sobre los componentes del diseño del relleno sanitario, cuáles son los criterios de admisión, cuáles son los criterios de construcción y de operación. Luego el diseño del proyecto ejecutivo y la valoración de impacto ambiental. Y por último, qué consideraciones tener en cuenta para la clausura y mantenimiento post-clausura del relleno sanitario. El primer encuentro que hicimos el mes pasado, hablamos sobre los residuos sólidos urbanos y su gestión, así que voy a hacer un breve resumen sobre lo que estuvimos hablando para ponernos en autos con el tema del relleno sanitario. ¿Qué es un residuo? El residuo es cualquier material o producto cuyo propietario desecha debido a que carece de valor para él y ya no puede ser utilizado para el uso que fue adquirido o creado. Se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y también puede ser susceptible de ser modificado, convirtiéndose en materia prima para un nuevo producto. En cambio, la basura es todo aquello que ya no tiene utilidad y tampoco puede reutilizarse ni reciclarse luego de que cumplió con su función y debe ser destinado a disposición final. En función de las características y orígenes de los residuos, se los puede clasificar en 5 grandes grupos, que es según su naturaleza física, según su composición química, según su peligrosidad, según su estado físico o según su procedencia. En este caso tomé el ejemplo de la procedencia, en donde podemos encontrar residuos industriales, residuos de construcción y demolición, residuos sanitarios, residuos agrícolas, ganaderos y forestales y residuos sólidos urbanos. En este caso nos van a interesar estos, que son los residuos que se generan en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia. Dentro de los residuos sólidos urbanos, dentro de su composición, podemos encontrar plástico, vidrio, papel y cartón, residuos textiles, escombros, metales y residuos orgánicos.
De todos estos, los residuos orgánicos representan casi el 60% de la generación total. Dentro de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos hay diferentes etapas. Está la generación, la separación en origen, la recolección y transporte, el tratamiento, reciclado o reutilización, y por último la disposición final del rechazo. En este gráfico podemos ver cómo se inicia el circuito en nuestros hogares, con una reducción y separación en origen. Luego viene la recolección diferenciada, puede ser o no diferenciada, depende de cómo el lugar de emplazamiento lo considere. Luego va la planta de tratamiento, donde se puede hacer una segregación de lo que nos sirve para ser reutilizado o de lo que va a disposición final porque ya es un rechazo. Lo que puede ser reutilizado va al reciclado, que va a la industria, y de la industria salen nuevos productos. La disposición final es la última etapa en el manejo de los residuos y comprende el conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos, producto de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de valorización adoptados. En Argentina, la forma más común de disposición final es el basural a cielo abierto. Sin embargo, es la que genera mayores problemáticas ambientales, dado que se realiza sin ningún tipo de control. En oposición a la práctica de arrojar de forma descontrolada estos residuos en basurales a cielo abierto, el relleno sanitario constituye la solución que, contemplando principios de ingeniería sanitaria, permite la adecuada disposición final de los residuos a fin de evitar riesgos para la salud y el ambiente. Bien, el marco legal. Dentro del marco legal podemos encontrar la Constitución Nacional en su artículo 41, artículo 121 y artículo 43, el Pacto Federal Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente, la Ley General del Ambiente 25675, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, la 25916, luego están constituciones provinciales, leyes provinciales y ordenanzas municipales. Siempre debe adoptarse la legislación local donde queremos emplazar el relleno sanitario, que la misma puede adherirse o no a leyes nacionales. Es muy importante la ley 25916, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en Gestión de Residuos Domiciliarios, ya que establece los presupuestos mínimos en términos de las consideraciones que deben tenerse en cuenta para la instalación, operación, clausura y monitoreo de un relleno sanitario. Y dentro de las leyes provinciales quiero resaltar dos, que las tenemos también subidas en el campus virtual para que puedan verla, porque tiene mucha información sobre rellenos sanitarios, que es la Ley 11.459 de Erradicación Industrial de la provincia de Buenos Aires, y la resolución 1143 del 2002 de la OPDS. Diagnóstico sobre la situación actual de los residuos. Es necesario obtener información y recopilar leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones y toda legislación posible en el lugar de emplazamiento, donde queremos tener nuestro relleno sanitario. Los temas a recopilar en estas normativas son la gestión de residuos sólidos en todas sus etapas: almacenamiento, transferencia, recolección, transporte, tratamiento y disposición final; la protección del medio ambiente, aire, agua, suelo; las normas para la construcción, instalación y equipamientos industriales que tengan como objetivo preservar la salubridad, seguridad e higiene del personal y poblaciones aledañas; y sobre ordenamiento territorial y uso del suelo. La búsqueda de esta información debe referirse a las características del área de influencia del relleno sanitario en todo lo referente a la generación de residuos sólidos, tales como cantidad y calidad de residuos generados,
cantidad de habitantes y la tasa de crecimiento prevista. ¿Qué nos permite saber estos datos? Bien, la cantidad de residuos que ingresarán, se permite establecer la capacidad necesaria o el tiempo de duración del terreno a seleccionar. La frecuencia de vehículos recolectores permite prever las horas pico de ingreso de los mismos. El sistema de descarga y características de estos equipos permite conocer si se necesitan sectores diferenciados de operación. Y conocimiento de las actividades principales de la zona. Esto nos hará saber las características de los residuos, la potencial producción de los mismos, cuáles son aquellos cuyo ingreso al relleno sanitario no debe permitirse y prever medidas de control necesarias. Diagnóstico de áreas institucionales intervinientes en la GIUSI. Criterio de localización. Bien, para poder llevar a cabo la disposición final mediante el método de relleno sanitario, la selección del terreno adecuado para su ejecución es una de las etapas más importantes que preceden a la elaboración del proyecto. La localización de la instalación requiere la identificación y evaluación llevada a cabo por un equipo multidisciplinario. Puede ejecutarse sin inconvenientes en sectores aledaños a zonas urbanizadas. No obstante, se debe tener muy en cuenta la aceptación pública para la ubicación y las normativas suelen establecer distancias mínimas a los cascos urbanos. Apoyo de la comunidad. La localización del relleno tendrá éxito si cuenta con el apoyo de la comunidad. Esto es muy importante. Debe establecerse el lapso durante el que se pretende disponer los residuos en el área que se va a seleccionar para, junto a otros parámetros, definir la superficie total del terreno necesario. Y se deben realizar estudios previos a efectos de completar los datos preliminares que son imprescindibles para encarar la planificación de este método. ¿Qué variables tenemos que contemplar? La distancia de transporte, las restricciones en la localización, la disponibilidad de terreno, el acceso al lugar, las condiciones climatológicas, las condiciones geológicas e hidrogeológicas y el uso potencial del lugar tras la clausura. En cuanto a la distancia de transporte, es una de las variables importantes a considerar, ya que el costo asociado al transporte suele ser un condicionante importante. En gran medida de esto dependerá si se instalan o no estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia son centros de recepción de residuos urbanos ubicados en entorno de las poblaciones cuya finalidad es permitir la descarga de los camiones de residuos, evitando el desplazamiento hasta el relleno sanitario. En estos lugares los residuos se acondicionan para el traslado posterior mediante contenedores y vehículos específicos de transporte y se consigue reducir los tiempos de ejecución de los servicios de recogida y se optimizan los costos ya que se utilizan equipos más adecuados y aquellos residuos que lo permitan son compactados para aumentar las cantidades transportadas en cada viaje. En cuanto a las restricciones, la localización hace referencia a las restricciones asociadas a la proximidad a centros urbanos o aeropuertos, zonas húmedas, zonas de impacto sísmico o de suelos inestables, entre otras. En cuanto a la disponibilidad de terreno, se relaciona con la escala del predio de manera de que se considere una proyección de los residuos que se van a disponer y que se cuente con suficiente terreno para obras de mitigación de impacto como el cerco perimetral, sistema de drenaje de aguas superficiales y lixiviados, planta de tratamiento de lixiviados y estación de pesaje. Acceso al lugar. Bueno, la disponibilidad de vías de acceso como rutas, caminos, vías de ferrocarril. Las condiciones climatológicas son de importancia por las complicaciones que pueden surgir para la accesibilidad al predio, ya sea fuertes vientos, anegamiento, congelamiento del terreno, nieve excesiva o para su operatorio.
Las condiciones geológicas o hidrogeológicas, las consideraciones en tanto a la estructura geológica y edafológica del terreno, las condiciones de inundabilidad, considerando incluso aquellas inundaciones que tienen recurrencia de largo plazo, 50 o 100 años, y la profundidad de los acuíferos. El uso potencial del lugar tras la clausura. Es importante la consideración a priori porque esto condicionará la infraestructura y está relacionado con el uso que posteriormente se prevé dar a las tierras pasado el periodo post-clausura. Los criterios que deben cumplirse en la localización son fijados por la legislación pertinente. Por ejemplo, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en Gestión de Residuos Domiciliarios, la 25916, habla de esto en sus artículos 18, 19, 20 y 21. En su artículo 18 habla de que las autoridades competentes establecerán los requisitos necesarios para la habilitación de estos centros en función de las características de los residuos domiciliarios, de las tecnologías a utilizar y de las características ambientales locales. El artículo 19 habla de que para la operación y clausura de las plantas de tratamiento y de las estaciones de transferencia y para la operación, clausura y posclausura de los centros de disposición, las autoridades competentes deberán autorizar métodos y tecnologías que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. En su artículo 20 habla de que los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas para no afectar la calidad de vida de la población y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante el lapso que incluya el periodo de posclausura. A su vez, no se puede establecer dentro de áreas protegidas o de sitios que contengan elementos significativos de patrimonio natural y cultural. Y por último, en su artículo 21 habla de que los centros de disposición final deben ubicarse en sitios que no sean inundables y si no es posible esto, deberá diseñarse de modo tal de evitar la inundación. Y la ley 11.459 de erradicación industrial, que es de la provincia de Buenos Aires, fija las pautas para la obtención del certificado de aptitud ambiental. Bueno, los dejo con mi compañero que se va a presentar y va a seguir con la presentación. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Rull. Trabajo junto a Verónica en el INTI. Bueno, a la hora de contemplar el diseño de un proyecto ejecutivo y una evaluación de impacto ambiental, es muy importante tener en cuenta que se necesita un equipo interdisciplinario para la realización de este tipo de proyectos. Como muy bien decía Verónica recién, todos los pasos previos que se necesitan, esto sí o sí necesita el abordaje de diferentes disciplinas y diferentes especialidades. Es así como nosotros trabajamos dentro de INTI, de acuerdo a las envergaduras de los proyectos, intervienen diferentes profesionales, cada uno con su expertise, y se forman los grupos de trabajo. También es importante aclarar que en esta charla, también muy bien dijo Verónica, por cuestiones de tiempo, no se hablará sobre la selección de las tecnologías de tratamiento de las diferentes corrientes de residuos, solo se va a hablar del rechazo que se va a disponer dentro del relleno sanitario. Entonces vamos a hablar particularmente de todos los componentes de un relleno. A la hora de pensar en un proyecto ejecutivo, acá nosotros enumeramos algunos puntos generales nada más, para tener en cuenta. Esto puede surgir y tener variaciones de acuerdo a cada proyecto en particular, pero sigue más o menos esta cronología de tener
un objetivo, la descripción de las áreas de estudio, lo que son toda la preparación del terreno, el diseño, la construcción de los módulos, los sistemas de tratamiento de fluentes líquidos, la captación de los gases, su tratamiento, la operación del relleno, todo lo que es los programas de monitoreo y control, los programas de higiene y seguridad, los programas de clausura y posclausura, planos, entre otros. También a la hora de que ya se tiene una prefactibilidad para el emplazamiento de una línea de base y se realiza el proyecto ejecutivo, este necesita tener un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un estudio predictivo, también participan, se tiene que hacer interdisciplinariamente, donde se identifican y valoran los impactos, tanto positivos como negativos, y se crea un plan de gestión ambiental con los objetivos de tener planes de mitigación, planes de monitoreo, planes de contingencia y planes de cierre y abandono, entre otros. Una vez que se realiza el estudio de impacto ambiental, este se presenta ante la autoridad ambiental del lugar y es evaluado y en caso de tener su aprobación, se comienza con la ejecución del proyecto en sí mismo. Se puede dar paso a la realización de las obras. Criterios de construcción. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta los criterios de admisión. Recién Verónica hablaba de los diferentes tipos de residuos que hay a nivel domiciliario. El procedimiento de admisión de los residuos se debe realizar en función de la caracterización básica del residuo del lugar. Lo constituye toda la información necesaria, ¿sí?, para eliminar los residuos de forma segura a largo plazo, y va a dar lugar a la tecnología de tratamiento de las diferentes corrientes de residuos del proyecto, es decir, de que cada una va a tener, cada proyecto puede variar. Nosotros tomamos para el criterio de admisión y la resolución número 1143 del año 2002 de OPDS de la provincia de Buenos Aires. Esta es una de las pocas guías que hay a la hora de tener qué consideraciones tener en cuenta a la hora del diseño de un relleno sanitario. Hace un corte esta resolución en el volumen de residuos que van a ser dispuestos por día dentro del relleno, entre los rellenos que van a recibir menor a 50 toneladas por día y los que lo van a hacer mayor. Y ahí ustedes después, nosotros se lo dejamos dentro de los materiales, pueden consultarlo, las diferentes variaciones que hay, son algunas a tener en cuenta. Bueno, siguiendo este criterio pueden ser admitidos en grandes rasgos los residuos domésticos, comerciales, institucionales e industriales. Los industriales siempre compatibles con los domésticos. Los residuos que no van a ser admitidos, bueno, seguimos el mismo criterio. Cada relleno podrá tener un criterio diferente y hacer excepciones de acuerdo a la tecnología de tratamiento que tenga o a las reglamentaciones locales. Pero a grandes rasgos, no debe admitir residuos especiales, peligrosos, patogénicos, o residuos que en condiciones de vertido pueden llegar a ser explosivos, corrosivos, oxidantes, reactivos o inflamables, y tampoco residuos líquidos. Bueno, la construcción del relleno sanitario. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería e infraestructura, el cual busca dar disposición final a los residuos que ya no tuvieron una valorización antes en todo lo que es la gestión integral de los residuos, y esta obra evita la contaminación o los posibles impactos que pueda llegar a generar esa disposición final, impactos ambientales. Existen diferentes tipos de rellenos, se pueden caracterizar de acuerdo a su construcción, en área o trinchera o combinaciones de ambos, también de acuerdo al nivel de compactación que puede llegar a haber dentro del relleno, pueden ser de baja densidad, de media, de alta, pueden tener trituración previa, se pueden hacer disposiciones con fardos, existen diferentes versiones. Eso va a
demandar diferentes costos y diferentes tecnologías en cada una de las opciones que se pueda llegar a manejar en cada lugar en particular. Como les decía, como se puede ver en la imagen, es un módulo, una cava donde se impermeabiliza el fondo y los taludes para que sea estanco, es decir, impedir la penetración de los líquidos lixiviados, que es el líquido que se genera en la descomposición de los residuos. Estos se colectan y deben ser enviados a un tratamiento. También se recolectan los gases que se forman por la descomposición de los residuos, es decir, que va a haber un venteo de estos gases, o sea, una extracción a través de chimeneas, y deben cumplir con especificaciones de estar alejados de la napa freática, no estar en contacto, y se deben hacer todas las condiciones, se deben dar todas las condiciones de operación, mantenimiento y monitoreo que vamos a ver en los apartados siguientes. A la hora de comenzar con el trazado de la zona de disposición final. En esta imagen pueden ver el relleno que estuvimos trabajando actualmente, o sea que terminamos de trabajar, del diseño de la ciudad de Concepción del Uruguay. Este es un relleno que van a ingresar 90 toneladas por día aproximadamente. Es solamente una imagen ilustrativa que lo que se tiene que tener en cuenta es el control de ingreso y egreso de residuos, de personas y de vehículos, equipos, el cerco perimetral, puede ser natural o artificial, que evite el ingreso de personas ajenas a la obra, la cortina forestal, para establecer una barrera perimetral. También tiene que tener una señalización y cartelería pertinente que indiquen las normas de disposición y circulación, y una zona de amortiguación. Siguiendo, el segundo paso sería, dentro de la infraestructura básica, son los terraplenes perimetrales. El ancho de coronamiento deberá garantizar la circulación de vehículos y maquinarias de gran porte y peso. La cota de coronamiento mínima se debe encontrar 40 centímetros por encima de la cota de inundación. Se tiene que crear banquinas laterales y cunetas para el escurrimiento y evacuación de las aguas superficiales, es decir, se debe poder operar bajo todas condiciones ambientales y meteorológicas. Y deben cumplir con las especificaciones técnicas generales de la Dirección Nacional de Vialidad. A la hora de la excavación del módulo, bueno, se va excavando justamente. El primer manto de suelo vegetal se debe retirar y acopiar para su posterior uso como cobertura final, ya que tiene gran cantidad de materia orgánica. El suelo subyacente se pueden ocupar para los terraplenes perimetrales, ejecutar la base para la protección superior de la membrana, para la cobertura de los residuos que se dispongan, para caminos secundarios y bermas interiores, entre otras. La excavación, justamente, este es un ejemplo donde se excava el módulo de acuerdo al proyecto en particular, con las pendientes y taludes interiores. Y bueno, desde el punto de vista constructivo, tiene que formar un recinto estanco que impide la migración de los líquidos hacia el exterior del mismo o se filtren, y se deben hacer todos los análisis de estabilidad de taludes, tanto de las celdas, el coronamiento, y en caso de haber también la construcción de lagunas, para el tratamiento de los lixiviados también se tienen que hacer la estabilidad de esos taludes. Y debe evitar también el ingreso del agua de lluvia desde el exterior. Bueno, a la hora de impermeabilizar la base y los taludes laterales del recinto, estos se realizan con el objetivo de minimizar las filtraciones, ¿sí?, de los lixiviados a los suelos, y obviamente prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. Se utilizan diferentes tipos de aislamientos mixtos entre suelos compactados y membranas. Los espesores de la membrana varían de acuerdo a los proyectos y oscilan entre los 800 y 1500 micrones.
Se debe tener un suelo compactado de 60 centímetros de espesor y cumplir con una permeabilidad deseada, un coeficiente de impermeabilidad que debe cumplir. Y para proteger las membranas, por encima se pone una capa protectora de 30 centímetros para su protección con suelo compactado. En las siguientes imágenes podemos ver, por ejemplo, en la ilustración de arriba, el detalle, ¿sí?, del suelo compactado, de las diferentes capas de membrana, el asiento, en este caso de las cañerías, ¿sí?, y lo que es la protección de 30 centímetros. Una vez que están todos los perfiles y los taludes, lo que se hace es preparar la base de asiento, la conformación de las zanjas de anclajes de lo que viene a ser la captación de los lixiviados. Se hace también las zanjas de anclajes de las membranas por fuera del coronamiento, el tendido de geosintéticos, las soldaduras de la geomembrana, que pueden ser por cuña caliente o extrusión. Se realizan los controles de calidad del proceso de la instalación de la soldadura. Estos son ensayos destructivos o no destructivos, y se realizan algunas pruebas, por ejemplo, del canal de aire de la soldadura para evitar problemas y saber que la colocación de las membranas está hecho de forma correcta. Una vez que se opera y se disponen los residuos dentro de la celda y se llega a la aislación de la cobertura superior, ¿sí?, a el nivel que está destinado en el proyecto, esta aislación de la cobertura superior consta de 3 capas. Una capa de ecualización de 20 centímetros de espesor con alto coeficiente de permeabilidad, una capa de suelo compactado de baja permeabilidad de 40 centímetros de espesor, también se pueden utilizar geosintéticos, una capa de cultivo, ¿sí?, final de 20 centímetros de espesor con alto contenido de materia orgánica, que se utiliza por lo general el suelo de destape, para facilitar la germinación y el crecimiento y el desarrollo de especies a la hora de terminar y dar por concluido el módulo de disposición final. Hay que tener en cuenta que la topografía y las pendientes de la cobertura final en cualquier punto del relleno deberán ser diseñadas a modo de lograr un buen escurrimiento de las aguas pluviales, alejándolas del módulo y evitar la acumulación del agua en la superficie. Y también tener en cuenta la estabilidad en cuanto a las dimensiones, pendiente y la geometría del relleno, y también en la operación, que algunos puntos vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y se deben evitar los deslizamientos. Sistemas de la recolección de los lixiviados. Los lixiviados en el diseño y la construcción se utilizan drenajes y bermas, ¿sí?, en el interior del módulo para lograr una separación efectiva de las aguas de lluvia y de los líquidos lixiviados para minimizar el volumen de líquidos a tratar. La mayor cantidad de lixiviados durante la operación está asociado a justamente el agua de lluvia. Es por eso que es imprescindible hacer una correcta gestión de las mismas para evitar que estos se transformen en lixiviados y aumenten esa cantidad que después yo tengo que destinar a tratamiento. Los métodos más usados son de terrazas inclinadas o fondo de cañerías. Y bueno, estos siempre se tienen que extraer y mandar a un tratamiento. También las instalaciones de drenaje que permiten
justamente ese drenaje dentro del interior de la celda. Pueden ser cañerías horizontales, que el líquido es drenado a través del lateral del relleno, o pueden ser cañerías inclinadas, que se localizan en el interior y se dividen entre primarias y secundarias, y todas drenan el líquido hacia una estación de bombeo. Y las instalaciones para la recolección pueden ser cámaras de recolección o sumideros de retención. En la siguiente figura, del lado de la figura de la derecha, se puede ver una tradicional esquema de captación de lixiviados, donde existe una cañería principal y cañerías secundarias que por pendiente van colectando las secundarias hacia la principal y son extraídas hacia un sumidero por fuera, en este caso del talud exterior, donde también, en esto no se llega a ver en la imagen, pero existen dos módulos más, donde van colectando de los siguientes módulos y son enviados al sistema de tratamiento. En la imagen de la izquierda pueden ver otro detalle del paquete de impermeabilización y cómo se hace la canalización, en este caso también es del relleno de Concepción del Uruguay, cómo se hace el paquete de impermeabilización, cómo se asienta sobre los canales la cañería de conducción y de lixiviado y de captación, y también la extracción de los venteos de gases. En este caso los venteos están puestos en el círculo azul, en el extremo de cada uno de los drenajes secundarios. Y en la imagen superior pueden ver un detalle nada más de los gaviones que se utilizan para proteger las estructuras de los caños para evitar que estos se rompan. A la hora de, una vez que extraímos los líquidos, estos tienen que tener un tratamiento. Bueno, los sistemas más utilizados son las lagunas de evaporación, de recirculación interna, o plantas de tratamiento compacta, o la combinación, sí, de ambas. En el caso de Concepción del Uruguay hay una recirculación de todos los líquidos lixiviados, una recirculación total. Las variables de diseño de cada sistema de tratamiento va a depender de los valores a los cuales se quiere llegar con la depuración de esos lixiviados, del medio receptor y de la legislación ambiental del lugar. Y todas las tecnologías de las plantas de tratamiento de efluentes líquidos requieren de caracterizaciones y análisis para su dimensionamiento. Es muy importante tener en cuenta una estimación de la cantidad de lixiviado que se va a producir. Existen diferentes modelos, por ejemplo, de balance hídrico, modelo suizo. Existen software como el HELP de la EPA para poder estimar la cantidad de lixiviados que se van a producir. La cantidad de lixiviados producidos está, como ya dije, muy relacionado a la cantidad de los regímenes de lluvia, porque por la operación del relleno, por el agua de lluvia que pueden ingresar por los residuos, al contenido de humedad de los residuos y también a cómo se opere. En estas imágenes podemos ver un ejemplo nada más de el tren de lagunas que se utilizó para el relleno de Concepción del Uruguay, donde consta de lagunas de estabilización en serie, donde la primera es una laguna anaeróbica, una laguna aireada mecánicamente y una tercera laguna de mezcla parcial y sedimentación, en la cual se hace una extracción, ¿sí? Puede ser a través de camiones cisterna o de un riego automático hacia la celda, es decir, se da una recirculación total, un circuito cerrado de los efluentes líquidos del relleno. Es bueno tener en cuenta este tipo de sistema porque se favorece la evaporación y se
si se opera bien, se dan buenas condiciones de humedad dentro del módulo de disposición final, favorece las condiciones anaeróbicas y se produce una buena estabilidad dentro del relleno de la masa de residuos. También se van a generar gases y esto es importante captarlo y en lo posible dar un tratamiento. La composición de los gases de relleno tienen principalmente entre un 50% aproximadamente un 50% de metano y dióxido de carbono, con otros gases traza, como amoníaco, hidrógeno, sulfídrico, nitrógeno y oxígeno, en menor medida. El control de los gases se realiza para reducir emisiones atmosféricas, minimizar la salida o escape de emisiones olorosas, minimizar la migración superficial de gas y permitir la recuperación de energía a partir del metano en los casos que sea posible. También es muy importante, así como debemos saber la cantidad de líquidos que se van a generar, también es importante saber la cantidad de gas que se va a generar. Esto también se pueden hacer a través de modelos. Con el INTI hemos trabajado en la estimación de diferentes de los gases de relleno de diferentes rellenos del país. Utilizamos un modelo del IPCC. Este es un ejemplo también de Concepción del Uruguay. Se hace una estimación a los 30 años y se saca cuánto es la cantidad de gas generado. A la hora de captar los gases existen dos grandes grupos, donde está el control pasivo y el control activo. En el caso del control pasivo se utiliza la energía en forma de vacío inducido para controlar el flujo del gas. Se proporcionan caminos de alta permeabilidad para guiar el flujo de gas hacia la dirección deseada, y el sistema es menos eficaz que el de extracción activa. En contraposición, los controles activos se instala un sistema de captación de gases que consiste en una serie de cañerías verticales y horizontales con perforaciones, al igual que los activos, pero en esta se utiliza un sistema de extracción, ¿sí? A través de sopladores, donde el gas es captado por medio de cañerías colectores, primarias como secundarias, y son transportadas hacia una planta donde se debe acondicionar el gas. Dentro de ese acondicionamiento se puede secar, se pueden eliminar impurezas como sulfídricos, siloxanos, entre otros, y después se puede aprovechar energéticamente. En esta figura que se puede ver acá en la izquierda, se puede ver una red, un ejemplo de una red. Cada uno de los pozos va a tener un área de influencia, un radio. Se disponen equidistantes para justamente conformar esa red en todo el módulo. Este es un esquema de la valorización energética de los gases de relleno, muy resumido, pero bueno, hay una captura del gas de relleno sanitario, hay un transporte, hay un tratamiento de ese gas, y ese puede ser quemado mediante antorchas, o también puede haber una generación de energía y una transformación y transporte, tanto en energía térmica como energía eléctrica. También otra cuestión importante a la hora de la construcción del relleno son las playas de descarga, y tener en cuenta la capacidad de soporte, las dimensiones, la transitabilidad, los drenajes y la minimización de la superficie de residuos expuestos. Esta debe ser el menor tiempo posible. Perdón, creo que se me fue internet. Sí, Gustavo, ahora te escuchamos. ¿En dónde quedé?
No te escucho bien. En esta diapositiva, en la actual. ¿Cómo? Siguiente. ¿En esta? Sí. Ah, bueno, disculpen. El drenaje y el control de las inundaciones se debe diseñar un proyecto hidráulico que debe también ser aprobado por una autoridad competente. En este se tienen que tener todo en cuenta los drenajes superficiales y perimetrales al relleno y en caso de que existan alcantarillas para estar conectadas al sistema de escurrimiento o al terreno natural. En este proyecto también van a tener en cuenta lo que es la separación, los diámetros, las pendientes, las tapadas, todo material que debe estar contemplado en ese proyecto hidráulico. Esto se hace para justamente asegurar el acceso de los vehículos, la maniobrabilidad de los equipos y permitir al máximo la reducción y la penetración de líquidos dentro de la celda y su consecuente generación de los lixiviados. Dentro de los criterios de operación, ya lo nombré, pero es muy importante tener un control del ingreso de los vehículos y también un registro de la cantidad de residuos, es decir, dentro de la admisión y después el pesaje de los mismos para obtener un registro y llevar contabilizado la cantidad de residuos que ingresan. También hay que tener en cuenta el tránsito de los vehículos por los caminos interiores establecidos, respetando las señales de tránsito, de señalamiento y las velocidades máximas. Todo esto a fin de evitar accidentes dentro de la operación del relleno. Otra de las condiciones básicas es la obtención de contar con permanente equipo necesario para asegurar una correcta recepción y distribución de todos los residuos y evitar dispersiones. Para esto se necesitan maquinaria y tierra para hacer las coberturas finales, periódicas y finales. Son dos de los problemas básicos a la hora de operar los rellenos, porque muchas veces pasa o que no hay equipo o que no hay tierra. Y después salir a comprar tierra o conseguir tierra en grandes volúmenes es un problema bastante frecuente. Esto es a modo de ejemplo nada más de las diferentes maquinarias que debería contemplar un relleno, existen otras. Compactador de residuos, topadora sobre oruga, pala cargadora frontal sobre neumáticos, retroexcavadora, motoniveladora, tanques regadores. Cada proyecto puede tener una o más y contemplar todas estas, algunas más, algunas menos. Pero se deben evaluar, pero como mínimo deberían tener en cuenta este tipo de maquinaria. Siempre teniendo en cuenta también el nivel de compactación que se quiere llegar en diseño dentro de la celda. Los criterios de operación dentro de la celda, estos se deben tener en cuenta. Es bueno generar manuales de operación donde se tenga en cuenta la circulación, la descarga de residuos, el topado y la distribución, la trituración y compactación, las coberturas periódicas y la cobertura final. La compactación, lo que va a lograr una buena compactación es prolongar la vida útil del relleno, va a reducir los asentamientos diferenciales, va a evitar espacios vacíos, la dispersión de residuos por el viento, la proliferación de insectos y roedores, va a tener menor cantidad de suelo requerida para la cobertura diaria y va a impedir el agua de lluvia y la consecuente generación de lixiviados. Esta cobertura periódica también, las coberturas periódicas, en el esquema de abajo, se puede, bueno, en la figura de arriba se ve el frente de operación donde está trabajando una compactadora.
Después se ve la celda cerrada y esto es un esquema de cómo ir haciendo las coberturas periódicas. ¿Sí? Se debe establecer en el manual de operación cada cuánto hacer las compactaciones, ¿sí? La trituración, cómo hacer el topado y la distribución. Todo esto tenerlo en cuenta. Se van haciendo por lo general que no supere 1 metro y medio de residuos, y se tira una cobertura de 20 centímetros por encima, donde se compacta y se sigue tirando residuos. Se va trabajando por capas hasta llegar a la cota final de diseño y se realiza la cobertura final. La cobertura lo que permite es un sello hermético, tiene que estar libre de objetos grandes para que la maquinaria pueda operar. Lo que también fomenta es evitar la proliferación de olores, también el ingreso de agua de lluvia, la generación de incendios, la voladura de residuos, y constituye una base estable para la circulación y permite el crecimiento de la vegetación. En esta imagen se puede ver caminos que van hacia el frente de operación por encima de celdas que ya fueron cerradas. También se tiene que tener en cuenta un programa de higiene y seguridad. Este debe contener como mínimo los elementos de protección personal adecuados al trabajo a realizar, la capacitación en primeros auxilios, identificación y manipulación de residuos peligrosos en caso de que ingresen. Ya dijimos que estos no deberían ingresar al relleno. Bueno, llega a pasar que se identifica algún tipo de residuo peligroso, se debe tener en cuenta cómo manejarlo. Un procedimiento ante accidentes, todo lo referido a la señalización, y en caso de haber subcontratistas, también tenerlos en cuenta dentro del programa de higiene y seguridad. Y, muy importante, un programa de control de incendios. Dentro de estos podemos nombrar algunas cuestiones particulares, como prohibición de fumar ni hacer fuego en el frente de trabajo, proveer de extintores de incendio en cantidad y tipo de acordes al trabajo, combatir incendios cubriéndolos con suelo, y desviar o rechazar cargas con altas temperaturas, entre otros, ¿no? Dentro de los criterios de mantenimiento, en la disposición final podemos nombrar algunos como el camino de circulación permanente, los caminos de circulación temporal y playa de descarga, los drenajes y la cobertura final. Y dentro de la infraestructura complementaria también podemos nombrar los que son las oficinas de obrador, instalaciones eléctricas de iluminación, corte de pasto, resiembra y desmalezamiento, y el estado de conservación de equipos y otros elementos. Esto es solamente por nombrar algunos de todos los que tienen que tener en un manual de mantenimiento y de operación y el control. Y también se realiza un programa de monitoreo y control ambiental, donde va a tener como mínimo lo que son pozos de monitoreo de aguas subterráneas, aguas de consumo y superficiales, erosión, calidad de aire, ruidos y vibraciones, material particulado, olores, control de plagas, monitoreo de lixiviados, medidas preventivas y correctivas. La mayoría de estos puntos lo vamos a ver ahora seguido, lo va a nombrar Verónica, porque ella se va a enfocar en lo que es la clausura y el mantenimiento post clausura del relleno, perdón, y muchos de estos se repiten porque deben ser controlados durante la operación del relleno y consecuentemente luego de que este dejó de operar, es decir, en la clausura del mismo. Te dejo ver. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, para cerrar vamos a hablar de la clausura y el mantenimiento post-clausura del relleno sanitario, qué consideraciones tener en cuenta para realizarlo. En general, las actividades a desarrollar en la propuesta de cierre contemplan los siguientes aspectos.
el control, perfilado y compactación final de los taludes de las celdas, la correcta implementación de cobertura final de las celdas, la reforestación y mantenimiento de áreas verdes del predio, las condiciones del cerco perimetral, el control y monitoreo de aguas superficiales, subterráneas, drenajes fluviales y tratamiento de lixiviados, el control de gases, calidad de aire y contaminación por ruido, control de plagas y vectores, prevención y reducción de la contaminación del suelo, mantenimiento de vías de acceso e infraestructura, plan de contingencias, sistema de supervisión ambiental y monitoreo. Control de perfilado y compactación final de los taludes. Bueno, es importante aclarar que el material excedente del reperfilado y corrección será transportado y dispuesto en las depresiones existentes dentro del relleno. Las pendientes finales de los taludes del orden del 30% y deben ser menor a la relación 1:3. Se deben evitar taludes con pendientes pronunciadas que resulten inestables o que puedan favorecer a procesos erosivos. La compactación de los residuos reducirá el volumen de los residuos y los asentamientos posteriores del vertedero. El perfil de los taludes y la topografía de las celdas y el vertedero clausurado deben garantizar el escurrimiento adecuado de los aportes fluviales. Estos controles deberán realizarse con un intervalo mínimo de 1 mes en el proceso de clausura y posclausura. Cobertura final. Bueno, el diseño deberá minimizar cualquier tipo de emisión al ambiente y soportar el crecimiento de la vegetación. Los rellenos clausurados se destinan comúnmente al cultivo de plantas y recuperación del paisaje. Y dado que la cubierta de la superficie del relleno puede agrietarse y contraerse por variaciones climáticas, hay que tener en cuenta estas circunstancias y corregirlas periódicamente mediante la nivelación del suelo y el aporte de suelo. Se impermeabilizará la superficie de las celdas a fin de evitar posibles ingresos de agua. Se realizará la inspección y mantenimiento de canales de conducción de aguas de escorrentía. Se realizará la limpieza y mantenimiento de canales de conducción de aguas fluviales. Las pendientes deberán ser diseñadas de modo de lograr el escurrimiento de las aguas fluviales alejándolas del módulo y evitar la acumulación de agua en la superficie, con una pendiente del 6% como mínimo. Se producen hundimientos, asentamientos uniformes o fallas, siendo el problema más común, pero es fácil de controlar con una buena compactación. Reforestación y mantenimiento de agua de áreas verdes. El establecimiento de la cobertura vegetal en la zona aledaña y perimetral del área del relleno, de tal manera que esta flora pueda cumplir con los fines de protección del suelo, contra la erosión, contra el control de fuga de partículas y que sea un amortiguamiento de la presión sonora. El tiempo de ejecución va a estar determinado de acuerdo a la especie elegida, dado que las épocas de plantación y variedades recomendadas poseen diferentes técnicas de manejo por especie. En general se habla de un estrato arbóreo y un estrato herbáceo. Esta actividad deberá realizarse una vez al mes y estará bajo la supervisión del operador del relleno. Se debe realizar un constante corte de pasto y desmonte en los sectores verdes del predio, facilitando la limpieza y evitando la proliferación de vectores y alimañas en los pastizales. Y se aconseja sembrar plantas de la región adecuadas sobre todas las celdas cerradas o sobre la colina artificial entera. Aquí vemos que según la zona hay una diferente tarea, una tipología de especie y un tipo de especie. En cuanto a la cobertura de suelda y los taludes de celda, se sugiere la revegetación con gramíneas y arbustos bajos, autóctonos y comunes de la zona. En cuanto a la zona lindera, se recomienda la reforestación con árboles y arbustos nativos. Control y monitoreo de aguas superficiales, subterráneas, drenajes fluviales y tratamiento de lixiviados.
Se proyectarán canales temporales y permanentes de acuerdo a las condiciones de precipitación, tipo de suelo, vegetación, topografía, entre otros. Los canales permanentes servirán como drenes internos para impedir que las aguas de lluvia que caen dentro de la infraestructura ingresen a las celdas. Se debe mantener siempre limpia la superficie de los canales, retirar cualquier material sólido que pueda ser arrojado y realizar el desmalezamiento en caso de ser necesario. Antes de realizar el cierre e impermeabilización de la última celda operativa, se recomienda utilizar el agua acumulada en las piletas de evaporación para realizar el riego por aspersión sobre los residuos acumulados, y luego del cierre de la celda, el líquido percolará y retornará a las piletas de tratamiento o evaporación. Es importante determinar la cantidad y composición del lixiviado generado por descomposición de los residuos sólidos del relleno sanitario. Este tipo de control tendrá como medidas indicadoras los parámetros dispuestos por la autoridad competente en cada caso. La frecuencia recomendada es de un camión atmosférico de 15 metros cúbicos cada 15 días en caso de no presentarse precipitaciones, caso contrario aumentar la carga de una frecuencia semanal. Y las evaluaciones deberán contener los mínimos parámetros físicos, químicos, organolépticos y bacteriológicos realizados a través de ensayos de laboratorio con intervalos mínimos de 6 meses. El control deberá realizarse bajo las disposiciones técnicas de laboratorio para tal fin con intervalo mínimo de 3 meses. El caudal del cual deberá tenerse un registro permanente debe determinarse con una canaleta de aforo debidamente calibrada, y se debe realizar el muestreo y análisis de agua lindera al sitio de disposición final. Control de gases, calidad de aire y contaminación por ruido. Es importante aclarar que el estado de las plantas es un buen indicador si hay fugas de gas. Como el metano tiene un impacto asfixiante sobre muchas plantas, tanto en la atmósfera como en el suelo, un sitio con considerable densidad de vegetación indica que no hay fuga de gas. En caso de encontrarse grietas en las celdas, reducción de vegetación sobre las mismas y si se percibe olor desagradable, se sugiere incorporar mediciones de sulfuro de hidrógeno. En cuanto a la frecuencia de muestreo, debe ser por lo menos 1 cada 6 meses. Para evitar fuga de gas de relleno fuera del área, se debe controlar en los venteos e instalar la presencia de biogás con equipos preparados para tal fin. En cuanto al control de plagas y vectores, esto es fundamental, ya que las tareas de cierre no solo provocarán disturbios en el hábitat de estas especies, sino que además restringirán el acceso a su fuente de alimentación, que son los residuos, por lo que se deben realizar fumigaciones en el área y colocar cebos, inspecciones periódicas a mediano y largo plazo, y lo debe realizar personal capacitado. Se realiza un plan de control y monitoreo continuo de plagas para evitar la proliferación de estos vectores. La campaña de desratización se debe realizar antes de los movimientos del suelo asociados a la clausura del basural. Y la consecuencia de su no implementación a tiempo es el riesgo de que estos roedores se dispersen a la población vecina en busca de hábitat y alimentos. En cuanto a la prevención y reducción de la contaminación del suelo, se debe hacer un análisis, un mantenimiento previo, un service de forma permanente, mantener un control y brindar mantenimiento adecuado de la maquinaria y vehículos que se utiliza. Y el mantenimiento vehicular se hará en lugares específicos como talleres de mantenimiento del municipio. Se debe mantener un control y brindar mantenimiento adecuado de la maquinaria y vehículos que se utiliza para que no produzcan ningún tipo de vertido por aceites o combustibles que se dirijan directamente al suelo y pueda afectar su estructura y composición. El mantenimiento vehicular se realizará en talleres del sitio de emplazamiento. Y en cuanto al mantenimiento de las vías principales de acceso, hay que verificar que no existan agrietamientos.
Hay que tener en cuenta que en cuanto al mantenimiento de la infraestructura durará 20 años aproximadamente. Hay que mantener canales pluviales, drenes de captación y conducción de lixiviados, planta de tratamiento de lixiviados, venteos de plataforma de residuos. Y las principales actividades son el desmalezado y corte de pasto, el mantenimiento de caminos para vehículos y senderos peatonales. Se debe también instalar cartelería identificando las celdas, fecha de cierre, volumen final y tipo de residuos. Los sistemas de supervisión ambiental nos permiten evaluar el funcionamiento en las distintas fases de la disposición final de los residuos. El objetivo es mantener la integridad del ambiente con respecto a la emisión descontrolada de contaminantes, teniendo en cuenta un periodo de clausura de 20 a 30 años. Los monitoreos a realizar de atención continua son los lixiviados, los gases, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el sistema de drenaje pluvial y el control de la erosión. En cuanto al sistema de monitoreo, el objetivo es el seguimiento y control ambiental de las emisiones originadas por la operación y posterior cierre de las instalaciones que pueda afectar a la salud o al ambiente. Este plan de monitoreo ambiental posibilita determinar tanto la eficiencia de las acciones de prevención y control de la contaminación, como los puntos críticos y acciones a implementar para corregir los efectos que generen cambios en el entorno, y además comprobar el cumplimiento de los estándares establecidos por la legislación aplicable. Nos permiten conocer de forma permanente el estado de la calidad del entorno, aire, agua y suelo, y realizar un seguimiento en tiempo y espacio de las variables ambientales y sus indicadores, que muestren y determinen el comportamiento y evolución de aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del lugar. El plan de contingencia es un diagnóstico de los posibles riesgos de funcionamiento naturales. Se identifican los lugares donde se presentan estos riesgos, se valoran, se planifican actividades para realizar en cada caso y se definen funciones y responsabilidades. Podemos tener diferentes tipos de riesgos asociados a diferentes lugares. Esta es la identificación de riesgos y lugares donde se producen. Tenemos contaminación de aguas subterráneas en las cañerías de conducción de aguas residuales, celdas de disposición, sistema de tratamiento de lixiviados. Contaminación de agua superficial en las celdas de disposición, en el sistema de tratamiento de lixiviados y en el sistema de riego. Derrame de residuos en todo el predio. Accidentes vehiculares en las calles internas, zonas de operación de maquinaria. Incendios en cualquier sector del predio, explosiones también en cualquier sector del predio, derrames de aceite y combustible en las vías de circulación y operación de maquinarias, en el sector de almacenamiento de combustibles y en el mantenimiento y limpieza de los vehículos y maquinarias, fuga de combustibles en el sector de almacenamiento de combustibles, accidentes de trabajo en cualquier sector del predio, falla de maquinarias en las celdas de disposición final y el relleno sanitario en la planta de tratamiento de lixiviados. Y podemos tener también riesgos naturales que pueden ser las inundaciones en los sectores más bajos del predio. Luego estos riesgos identificados le damos una probabilidad, una severidad y un resultado. La probabilidad puede ser baja, media o alta. La severidad puede ser ligeramente dañino o estrictamente dañino. Y el resultado puede ser tolerable, moderado o importante. Bueno, te cedo la palabra, Gustavo. Para finalizar, lo que nosotros le dejamos es un breve resumen de una tabla para
lo que es el monitoreo durante el cierre, las etapas de clausura y posclausura, de lo que es la cubierta final, los tipos, qué cuestiones tener en cuenta en el monitoreo, los tipos de análisis, las frecuencias, los parámetros a analizar, referencia y tener en cuenta de que cada lugar en particular va a tener una legislación específica y algunas observaciones como para que sirvan de guía. Vale la aclaración de que esto es para un relleno en particular y cada uno de los proyectos, esto pueden surgir modificaciones solamente a modo de ejemplo en una tabla resumen de los parámetros a monitorear. También está la parte de reforestación, el mantenimiento de las áreas verdes, el cerco perimetral, los lixiviados, las aguas superficiales aledañas al área del relleno controlado, por ejemplo, algún arroyo o río que haya, las aguas subterráneas, ¿sí? A través de freatímetros, las diferentes frecuencias que se pueden llegar a hacer y los diferentes tipos de análisis, la calidad de aire, los olores desagradables, controles gaseosos, ruidos, eso en general. No se van a repetir muchos de los parámetros que comentó Verónica, pero está bueno compartirles este tipo de tablas, al menos para tener un resumen, vuelvo a repetir, muy general de qué cuestiones tener en cuenta. Los invitamos a todos también a continuar con este calendario ambiental que propone INTI, los próximos encuentros del 3 de agosto, de una charla del estado de situación y aplicaciones de la biodigestión anaeróbica, y el 10 de agosto hay una capacitación sobre el diseño de plantas de biogás en función al sustrato a analizar. Muchas gracias a todos y volvemos a reiterar, lamentablemente las consultas las estamos tomando registro de cada una de ellas en el chat y también queda abierto el foro para realizar sus consultas y este mail que es evento-centro-oriental@inti.gov.ar. La presentación se la vamos a subir al campus y estamos abiertos a cualquier consulta que surja. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Gustavo. Con respecto al campus, les comento que va a estar abierto 10 días más y en los próximos días, una vez verificada su participación, le va a llegar un comunicado informando que ya pueden realizar la encuesta y descargar su certificado de participación. Muchas gracias a todos. La reunión ha terminado.